hay desde luego algunos datos que probablemente también quizás Carlos va a compartir, así que probablemente no nos hemos puesto de acuerdo, pero creo que complementaremos quizás. ¿M? Pero por lo mismo, aquí los análisis uno siempre hace una selección de que tratar de que sea como lo más inclusiva posible y también tendiente a que miremos el escenario y a partir de eso nos permita sacar conclusiones más políticas, ¿no? Obviamente allí hay una como minería de datos que es necesario seguir trabajando. Ahora, para también poder simplificar la presentación y tratar de acotarme al tiempo, eh, prefiero partir también como con un conjunto de afirmaciones que luego vamos a ir desarrollando. Y diría que como apreciación general de estas elecciones, a mí me lleva más bien a la afirmación de que existe un equilibrio precario. Y equilibrio porque, digamos, los dos grandes bloques, será o centro-derecha, derecha, centro-izquierda, izquierda, tienen triunfos y derrotas que más bien tienden a un balance de poder. Vale decir, no hay fuerzas que en esta elección hayan arrasado a otras, como tendió a ocurrir tanto en los plebiscitos de entrada o los dos plebiscitos de salida y las elecciones del año 2021. ¿Se acuerdan ustedes cuando eh, ahí cuando la derecha llegó al 22% y como en el caso del 2023 en que Republicanos terminó con un 35%? Es decir, hoy día no se produce ninguno de esos resultados, sino que más bien tienden a este balance. ¿M? Y eso que ocurre en términos generales en los bloques, también ocurre al interior de ellos. ¿M? Vale decir, Republicanos no logró el sorpaso que intentó sobre Chile Vamos, hoy día es un tercer partido equivalente a Renovación Nacional y la UDI, pero no el partido hegemónico que ellos querían ser en esta vuelta. RN también supera a la UDI en parte porque Republicano es una división de la UDI, pero sin una ventaja decisiva que uno pueda decir, mira, aquí linealmente hay un efecto para las parlamentarias, porque de hecho la propia votación de la derecha tiende a deambular un poquito más en estas distintas fuerzas. Eh, el, si uno lo mide como pacto, también nuestro pacto PS-PPD-DC supera levemente al PC Frente Amplio. Sin embargo, vamos a mirar un poquito más en detalle el comportamiento dentro de la izquierda, pero sí con una base que también la vamos a ver, en que en rigor parte de esta precariedad, digo, del equilibrio, es que todas somos fuerzas entre el 5 y el 7%. O sea, no hay tampoco ninguna fuerza que hoy día se levante como hegemónica. Es decir, no pasó lo que ocurrió con la DC, que con los gobiernos de Elwin y Frey rondaba el 30%, o que Lagos y Bachelet nos situaron a nosotros, PSPPD, cerca del 25%, que nuestro mejor resultado es el 2005, precisamente en ese momento en que sale Lagos y entra Bachelet, sino que aquí la fuerza del partido del presidente es un 7% y el partido que lo acompaña es un 6%, y el PC, en la fórmula originaria. Es decir, esos desplazamientos no ocurrieron acá. Desde el punto de vista también más relevante quizás del resultado, el equilibrio también se expresa en la población gobernada por alcaldes. Todos sabemos acá que eso tiene una incidencia en los efectos parlamentarios por lo que los municipios representan como capacidad de construir redes, de tomar iniciativas políticas o de gestión, de articular también distintos sectores, en fin. Y en rigor, como vamos a ver también, ambos bloques bordean el 40%, aunque ahí falta asignar independientes, ¿no? O sea, eso es parte como de la ingeniería de detalle de datos que todavía falta hacer. Y desde luego ya se prefigura de una forma u otra que la segunda vuelta de gobernadores también tendrá un equilibrio respecto a lo que fue en 2021, que obviamente es una anomalía, ¿no? En la anomalía por estallido, por pandemia, un gobierno de Piñera muy débil, en que la derecha solo obtiene un gobernador. O sea, eso en la composición de fuerzas históricas de nuestro país, eso no es lo normal, digamos.
y por lo tanto más bien lo que vamos a tener también es un equilibrio. Mirando más en detalle algunos de los efectos de coyuntura que desde luego fueron relevantes, eh, eh, el caso Monsalve tuvo un costo para el presidente, pero todavía, y eso lo vamos a analizar en un capítulo aparte, su magnitud depende harto de cuál vaya a ser el manejo de crisis posterior, ¿no? Que entre otras cosas está transcurriendo en estos días, ¿no? Vamos a entrar un poquito en el detalle de eso. A mi juicio, el costo electoral pudo ser sensible en algunos casos, pero no alcanzó a determinar el grueso de la elección. O sea, incluso las fuerzas que podían estar más, probablemente uno puede decir, mira, hubo un impacto más en Ñuñoa, fue parte del impacto de Santiago, pero a mi juicio la crisis del Instituto Barros Arana fue más relevante, digamos, que el caso Monsalve en el caso de Santiago. Ahora, desde el punto de vista de efectos en la agenda que tiene este resultado, a mi juicio Chile Vamos tiene más margen para no estar condicionado por republicanos, pero obviamente eso va a depender de algunos de los temas de la agenda. El gobierno también debería calibrar su posición, pero de nuevo la duda es si lo hará o si tiene conciencia o profundidad para mirar eso, ¿no? Y digo profundidad porque también la coyuntura domina, agobia, y por lo tanto la pregunta es si el resultado se está calibrando adecuadamente para ponderar, digamos, cuál es la fase de cierre del gobierno. Y a mi juicio también este resultado no modifica lo que yo llamaría ya bastante consumada una derrota estratégica de lo que fue la agenda transformadora de Apruebo Dignidad. Es decir, es un gobierno que no va a lograr transformaciones profundas, ni, ni siquiera las que aspiró, y más bien ha venido retrocediendo en muchas de las propuestas que planteó originalmente. Algunos se alegran por eso, yo no. Algunos se alegran porque obviamente es una cierta validación de las posiciones más conservadoras. eh, y al contrario de lo que algunos creen, eso tampoco es la agenda del socialismo democrático. Nosotros siempre hemos tenido una agenda de transformación profunda, pero también con realismo y con capacidad de construcción de mayorías para impulsarla. Y más bien lo que estamos viviendo aquí es una derrota estratégica, no. Y digo estratégica porque también la interrogante es cuánto tiempo nos va a recuperar capacidad, digamos, para volver a impulsarla. Y es cierto que Evelyn Matei tiene la primera opción presidencial, no solo por las encuestas, sino también por este escenario, pero más aún por la derrota de Cubillo y también por el resultado de los republicanos. Pero desde luego tiene amenazas y desafíos, porque sobre todo subsiste la volatilidad. Entonces, algunas de estas afirmaciones sobre qué va a ser la fundamento. Entonces, aquí vamos a hacer una apreciación general del resultado. Un primer dato que vale la pena mirar es que estas son las últimas elecciones con voto obligatorio desde el plebiscito del 2022, en que los dos plebiscitos tienen una participación de votos válidos bastante mayor, pero lo que tiende a ser como una nueva normalidad es que tengamos votaciones más que bordeen los 11 millones, un poquito hacia abajo, un poquito hacia arriba, que ya ocurrió con la elección del Consejo Constitucional del año pasado, 10.120.000, también en un mal clima. Acuérdense ustedes que estaba todo el clima de la crisis de seguridad, los asesinatos de carabineros, tampoco hubo una fase, digamos, muy estimulante desde el punto de vista de ese periodo de campaña. Y en el caso de los gobernadores, aquí hubo 10.740.000 válidos, y eso sube un poquito más por la cercanía de la elección de alcalde. Algo de esto baja en consejeros regionales y en concejales. Como decíamos, en el caso de los gobernadores hay 11 segundas vueltas. La derecha solo ganó una, que es Aysén, que es una región chica. La centroizquierda tiene ya 4 gobernaciones, pero es probable que puedan perderse algunas, desde luego, relevantes.
En este cuadro, y lo paso rápido, está la afirmación que hacíamos respecto de los alcaldes electos. Obviamente hay un reequilibrio porque también la elección del 2021 en eso fue una anomalía. Crece Chile Vamos, cae la alianza nuestra del oficialismo más la ADC. Republicanos apenas tiene 8 alcaldes. Es cierto que llevó mucho menos que Chile Vamos, pero también eso es lo que demuestra su propia capacidad organizacional. Eh, y aquí el dato más relevante que yo señalaba es este, en que esta elección de 2024, en la población gobernada por la derecha son 37,4%, la población gobernada por la izquierda, la centroizquierda 38,5%, y falta asignar un poquito esos 24, pero y ahí de hecho puede que mejore en parte la posición nuestra, ¿no? Porque ahí entra, por ejemplo, Puente Alto, que es muy relevante. Pero no deja de eh, ser el factor más bien de equilibrio que tenemos. Creo que aquí tenemos que entrar a mirar un poquito más en detalle, porque este cuadro refleja la correlación de fuerzas a nivel de concejales, en términos porcentuales. Hay algunas fuerzas de izquierda, ya sea ecologistas o de otras identidades, que no dejan de tener un porcentaje significativo, un 5% no es menor. Lo que decía es que antes que el bloque PC, Partido Humanista, Frente Amplio, tiene un 14,01%, lo que podemos decir el socialismo democrático más la DC un 21,4%, aunque ahí obviamente el resultado del Partido Radical está muy condicionado porque llevan una gran cantidad de candidatos, ¿no? Eh, ha sido finalmente una estrategia relativamente eficiente para el Partido Radical, eh, pero también no es estrictamente comparable con otros partidos que llevan mucho menos candidatos. Y pongo aparte también la votación de los regionalistas verdes y los liberales porque han deambulado, pero igual es un 5,5%. A su vez, lo que es la dupla de demócratas y amarillos, que son desprendimientos principalmente de la ADC, igual constituyeron una merma, pero parte para lo que antes era el mundo de centro-izquierda, pero relativamente bajo, 4,43. Y el Partido de la Gente, que luego de tener un estreno fugaz, hoy día se queda sin parlamentarios, tiende a bajar, pero no lo sumo porque la verdad es que son también fuerzas y espacios que deberíamos considerar de manera distinta. En cambio, sí, hay, el resultado de Chile Vamos es bueno en concejales. Aquí es donde estaba la disputa real con Gano. Ellos llegan al 28,16%. Republicanos es el 13%, es decir, está bajo, en contra de los pronósticos. Ustedes escucharon las semanas previas que unos decían que Republicano iba a ser el principal partido, que podía repetir los resultados del 2021 y eso no ocurrió. Eh, pero se sitúa, obviamente, si uno lo considera como una división de la UDI, eh, eh, se asemeja a los resultados que ese partido tenía antes, ¿no? Que estaban bordeando el 23-25% eh, eh, en, en condiciones normales. Y esta fuerza de social cristiano llegó al 3,68. Eh, Ahora, esto igual marca un desplazamiento hacia la derecha. O sea, si uno suma esos dos bloques, estamos en el 45-46%, eh, eh, y se hacen alianzas con amarillos, demócratas y la PDG están sobre el 50%. Y aquí es donde también se refleja un poco de que el mundo de izquierda y centroizquierda no solo tenemos una disminución relativa, eh, eh, recuerden ustedes que más bien durante todos los 90 y 2000 éramos fuerzas que estábamos entre el 56 y el 52%. Hoy día estamos bastante lejos de eso, pero también con mucha dispersión.
y con todas, digamos, los partidos más relevantes, como decía, bordeando entre el 5 y el 7%. Ahora, entrando en un detalle adicional de esto, creo que vale la pena mirar esta correlación de fuerza de la lista PS, PPD, DC. eh, las vamos a ponderar también con otros datos dentro del mundo de izquierda, pero eh, a nivel nacional nosotros sacamos el 4,36, el Partido Socialista el 6,6 y la DC 4,64. Es decir, levemente, pero obviamente fuimos la fuerza más chica del pacto y eso desde luego tuvo alguna incidencia en nuestra electividad, que podría haber sido un poco mejor. Pero también ahí está la línea celeste. Vemos que tenemos votaciones muy bajas en Arica, Parinacota, en Antofagasta y quizás la más decisiva es la región metropolitana, con un 3,4% de circunstancias que hubo un momento en que el núcleo principal de nuestra fuerza estaba en la región metropolitana. En cambio, las regiones que pasan la media está Coquimbo, O'Higgins, Maule, Ñuble, la Araucanía, y en general la zona sur, donde nuestro resultado es mucho mejor, digamos, que nuestra media nacional. Pero obviamente, si uno mira los grandes bolsones de votación, Metropolitana, Biobío y Valparaíso está más o menos en la media de nuestros resultados, pero Metropolitana y Biobío estamos muy bajos. O sea, porque obviamente Los voy a ver. refleja debilidades de inserción, de tanto de organización, como de algunos liderazgos y también algunas causas más estructurales que tenemos que mirar, donde sobre todo eso aparece en el Biobío. eh, no solo hay un desplazamiento dentro de la izquierda, en parte al Frente Amplio, al PC, que crecen ahí, sino que sobre todo un desplazamiento hacia la derecha. La derecha hoy día tiene más del 50% en Biobío, siendo que era una zona históricamente de izquierda, donde doblábamos con senadores, e incluso en algunas zonas eh, hay un predominio tanto de republicanos como de social cristianos. Es decir, y creo que eso hay que mirarlo con mucha mayor profundidad porque obviamente es un cambio político, pero también tiene que ver con un cierto cambio sociológico y cultural que tenemos que ponderar. Para mirar más en detalle algunas cosas, yo también sugeriría considerar aquí este factor, porque esta es la primera elección de concejales, de alcaldes con voto obligatorio y con inscripción automática. Todas las mediciones anteriores eran con o inscripción voluntaria o con voto voluntario, directamente con inscripción automática. Pero claro, lo que tenemos comparativamente para poder apreciar los números, ya no solo los porcentajes, es que en la elección de concejales de 2021 hubo 6.092.000 votos válidos y en esta ocasión llegó a 10.273.000, para decir casi 4.200.000 electores más, que es un 68% más, por lo tanto, cualquier resultado comparativo eh, respecto al año 2021, en general de los anteriores, debería ponderarse casi como por un factor 1,68. Y consigno especialmente eso como para que miremos algunos datos de la evolución. No alcancé a trabajarlos todos, pero esta es la evolución en votos de la democracia cristiana, en que, como decía, en el gobierno Elwin llegó a tener 1.855.000 votos. Esa fue la primera elección, ahí es cuando la DC tenía el 29%. Y tuvo un descenso constante, eh, persistente y luego de enorme magnitud, porque venía de muy arriba, eh, que ahora se revierte, pero no se revierte respecto del factor. O sea, sigue siendo un descenso porcentual, aunque por lo menos se estabiliza respecto de la caída que tenía. Si uno mira lo mismo en los datos nuestros, ustedes ven que obviamente cuando prevalecía la hegemonía de la DC, nosotros sacamos 92, 1.000.000
137.000, que fue un 17,6% entonces. Luego logramos consolidar, pero tampoco con un despliegue tan espectacular, digamos. Eh, Como digo, parte de nuestros mejores resultados tuvieron en la fase, o más bien final del gobierno de Lago, incluso con un efecto más parlamentario que propiamente municipal, y en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y ahí empezamos también una caída que ahora recuperamos, pero recuperamos engañosamente. Si uno aplica el factor de 927.000 por 1,68, la verdad es que está llegando casi a 1,5 millones, y en circunstancias que estamos en 1,070.000. O sea, no, o sea, podemos estar aliviados, pero más bien modestamente tranquilos. Ahora, y en el caso de la votación del PC, los 90 fueron el periodo probablemente más difícil para ellos. Acuérdense, en el predominio de la concertación, con todos los efectos simbólicos de la caída de los socialismos reales, pero luego se mantienen, eh, pero también sin pegar un salto. El salto real de ellos, desde luego, está el 2021. eh, Incluso consideran ustedes ahí que el resultado municipal, ya en una fase de crisis de la presidenta Bachelet del año 2016, también impactó fuerte al PC. O sea, ahí ser parte del gobierno tuvo un costo para ellos. En 2021 se pegan un salto, pero también ahora suben en algo, pero también están lejos del factor. Y por eso que también ellos tienen una caída porcentual desde el 9% con voto voluntario del 2021 a un 6% con el voto obligatorio de este año. Ahora, si uno mira también, y aquí me detengo en otro, y creo que sirve solo para mirar, obviamente uno lo pudiera hacer correlativamente con otros datos, pero eh, es aquí una correlación de fuerzas PS, solo PS, PPD y PC Frente Amplio. Dejo fuera a los radicales, que podrían ser parte de este mundo, también a los liberales, que como digo han deambulado desde el Frente Amplio hasta el socialismo democrático. Eh, pero por lo tanto, si miramos un poquito más de, de atención a las fuerzas principales de la izquierda hoy día, en rigor estamos juntos en el 23,8%. Circunstancias que, claro, si uno suma los radicales estamos en el 29%, suma los liberales podemos estar en el 32%, pero igual también esto refleja que en parte el crecimiento del Frente Amplio ha sido desplazando votación del PSPD y no creciendo votación. O sea, no es que estemos haciendo una distribución en que pasemos de una izquierda que está normalmente en el 35% digamos, al 40%, ¿no? Y si uno lo va viendo también en detalle, eh, todavía lo que subsiste es una disputa también dentro de la izquierda, ¿no? Es decir, más bien son pocos los lugares donde rompemos, digamos, ese porcentaje. Ocurre poco en Magallanes, eh, pero no mucho más, digamos. ¿Mm? Quizás en algo también en Coquimbo, en Atacama, que estamos en el 29, pero no son tampoco una media eh, tan relevante respecto de ese promedio nacional. Y lo que hay al mismo tiempo es donde el PS-PPD somos fuertes, no es fuerte el Frente Amplio o el PC, y viceversa. O sea, y esto es lo que condiciona también, como parte del clima, que más bien haya una zona de disputa en nuestro mundo, que es lo que condiciona también este equilibrio entre 5 y 7% de los porcentajes. Por último, y para tratar de respetar el tiempo, me gustaría incorporar también algunos efectos del caso Monsalve por cuáles son variables que a mi juicio debiéramos mirar, que tuvieron una incidencia, como digo, acotada en esta elección, pero la tuvieron, pero puede tener algunos efectos un poquito más gruesos hacia el próximo año, que es un escenario presidencial y parlamentario.
Pero hay una primera consideración que hacer, porque yo tenía personalmente la preocupación de cuál iba a ser el escenario del domingo en la noche, ¿m? En que, por el efecto del caso Monsalve, podíamos tener una caída en la encuesta Cadem muy fuerte del presidente y al mismo tiempo un peor resultado del que tuvimos. Y esa combinación, obviamente, generaba un condicionamiento severo para el gobierno, para su equipo político. O sea, podía configurarse un escenario en que se repitiera algo similar a lo del plebiscito, que teníamos un cambio de gabinete de 2 días después. Creo que eso no se produjo porque el resultado fue algo mejor que lo esperado, no para celebrar, pero algo mejor que lo esperado. Pero también, si uno lo mira en detalle, eh, la caída del presidente fue relevante, pero no llegó, no rompió la barrera del 24%, que ha sido su resultado más bajo, que se produce ahí tan chiquitito, pero que se produce después del asesinato de los 3 carabineros en Cañete. ¿M? Eh, y ahora se sitúa en el 25%, es decir, un poco de las semanas previas tiene una caída de 9 puntos, desde el 34% hasta el 25%. Es un descenso significativo, pero obviamente no dramático. Sin embargo, ¿por qué yo decía al comienzo la magnitud y los tiempos de la crisis dependen del manejo? Porque veamos dos comparaciones distintas. Uno es la ponderación de los efectos que tuvo sobre la presidenta Bachelet el caso Cabal. Si uno lo mira, no tengo cómo indicarlo aquí, pero así tengo ahí un cursor. Este es el momento, que es febrero del 2015, en que también se produce una caída de 9 puntos, desde 40% de aprobación a 31%, que está obviamente en una etapa distinta del gobierno, partiendo, no como ahora, pero lo relevante es un poco lo que viene, porque la crisis como que se contiene por algunas semanas, pero luego sigue una curva descendente y finalmente el momento más bajo de la presidenta Bachelet fue ese 20% en septiembre de 2015. Y por lo tanto también hay que mirar estas crisis en su evolución, no solo en el momento inmediato. Y por eso es que digo que todavía los efectos del caso Monsalve no los podemos medir por este primer resultado, ¿m? De las encuestas en el presidente. Porque obviamente esto es un acumulado de hechos, de aristas, de nuevas señales, y que por tanto el daño simbólico inicial se va transformando después en un daño eh, no solo más profundo en términos simbólicos, sino también de poder, y por lo tanto también genera algo más de distancia. Si uno mira también comparativamente, en el caso de Piñera, hay dos momentos. Uno es una crisis que también es similar a esta en el sentido que se produce en el interior, que es el asesinato de Catrillanca, que es en noviembre de 2018, que Piñera también tiene un descenso, también en una fase inicial del gobierno, en que baja de 48 a 41, pero luego tiende a estabilizarse en la caída hasta el momento del estallido que está acá, en que ya venía una curva de debilidad, en que aquí baja desde el 29% al 14%, es decir, una caída del 15%. Entonces, y luego, obviamente, el estallido tiene una magnitud por su profundidad, por las vivencias de la gente, por su extensión regional, por distintos factores más profunda que estas crisis. Y eso es lo que registra ahí, que incluso Piñera en algún momento llegó al 9% de evaluación. Y luego se recupera con la pandemia en términos relativos, ¿no? O sea, sigue teniendo, o sea, no se recupera nunca del todo, pero tampoco sigue pegado, digamos, en esas malas cifras. Y por eso digo, insisto en eso, depende todavía mucho como del manejo que se tenga. Entonces, para algunas conclusiones, y con esto termino como para abrir conversación y escuchar a Carlos también. Digo, respecto del caso Monsalve, como algunos rasgos iniciales.
en que comparativamente la caída de Bachelet es similar, o sea, de Boric es similar a la de Bachelet en 2015, pero su desgaste fue más bien posterior en ese acumulado, y con la dinámica que describí recién respecto de Piñera, respecto a los casos Catrillanca y estallido. Desde luego esto socava el liderazgo del presidente Boric, que ya tenía debilidades, y que además se produce en una fase más bien de cierre del gobierno. Y por lo tanto, lo que señalaba antes, que su profundidad y timing depende del manejo y de las decisiones político-institucionales que adopten. La caída del equipo político, la eventual caída del equipo político, a mi juicio, depende de ese manejo de crisis, ¿no? Porque el presidente pudo sortear este peor momento, eh, lo que le otorga tiempo, y es el tiempo que está usando con el cónclave, por no haber hecho un cambio en estos días, podría tener todavía eh, eh, algún margen. Sin embargo, a mi juicio, y es lo que me preocupa, luego por el aprecio que tengo, que el mayor riesgo es hoy día una lenta sangría Carolina, que pueda ser similar a la que vivió Peñalillo el 2015 y Jackson en el 2023. Si ustedes ven el lapso de tiempo entre el robo de los computadores, todos los efectos que se produjo respecto de Jackson y su salida final, claro, transcurrieron 2 meses, un mes y medio, pero con una curva de desgaste en que también se está sujeto a la fragilidad de cualquier hecho, cualquier revelación, como ocurrió, por ejemplo, con el tema de la llamada del martes 15 de Carolina a González. Eh, y luego, desde luego, el cambio de gabinete debiera apuntar a una fase de cierre en que tenga estabilidad de equipos para completar el gobierno. Si uno mira los efectos presidenciales de este cuadro general y también de esta crisis, es natural que esto debilite, al menos de momento, a Carolina. Es otro factor de incertidumbre para una decisión de Bachelet. La viabilidad de Rego depende de su resultado en la segunda vuelta. O sea, su sueño de instalarse sobre la base de un gran triunfo en primera vuelta se desvaneció. Ahora depende un poquito del resultado de la segunda vuelta. Obviamente esto abre espacio a que emerjan nuevas alternativas, de lo que ya está en debate. En parte el caso Monsalve empata el caso Audio y eso constituye un alivio para Matei, pero obviamente dentro de la precariedad. Por eso que insisto con el título como inicial de que todo esto todavía es un equilibrio muy precario. Y la derrota de Cubillo, en mi juicio también la de Poruje, son una derrota de Kast, porque no es una derrota solo de su resultado, sino también es una derrota simbólica, que ya venía acompañada de lo que fue su derrota en el plebiscito del año pasado. Es decir, la derecha hoy día mira a Kast eh, como alguien que no es capaz de construir mayoría y que si tiene un buen candidato al frente puede perder de nuevo. Y creo que eso es lo que eleva el ordenamiento fáctico de la derecha en torno a Matei. Ahora, esto tiene márgenes de maniobra, no es que sea, o desde luego, ningún absoluto. El punto, creo, una primera apreciación es que creo que Carolina podría encontrar espacio de negociación con Chile Vamos, pero la pregunta obvia es qué puede ofrecer. En materia económica ya, a mi juicio, se ha entregado casi todo. Por lo tanto, no hay mucho más margen de negociación ahí, pero sí en temas de seguridad, que todavía tiene una agenda legislativa, pero la pregunta es también si el PC y el Frente Amplio estarán disponibles para ceder esa agenda, entre comillas, para salvarla. Ahora, todo este cuadro de los resultados también condiciona que tanto el Frente Amplio como el socialismo democrático tienen margen para evitar acciones desesperadas o la guerrilla, que es lo que se veía un poquito todavía la semana pasada, con todas estas maniobras de responsabilizar a Carolina, de salvar al presidente pidiéndole su renuncia, o concentrando en ella, digamos, la culpa de los errores iniciales. Y toda esa guerrilla creo que puede descomprimirse en base a los resultados. Pero al final el factor decisivo va a estar en la ductilidad política del presidente. Eh, y creo que todavía es una incógnita. O sea, yo no dejo de tener presente de que cuando se necesitaba parte de esa ductilidad, estábamos en el cierre de las negociaciones y todavía en la tramitación para el segundo proceso constituyente. Boric, por las suyas, lanza los indultos, ¿no? Generando, digamos, todo
también una crisis en la propia coalición. Paralelamente, mirando un poquito más en la derecha, creo que insistiría en esto que las derrotas de Cubillo y Poduje y el resultado republicano reducen la legitimidad de la beligerancia. Vale decir, creo que Matei y Chile Vamos tienen margen para resistir la polarización. Desde luego Chile Vamos va a concentrarse en captar el centro en la segunda vuelta, y eso también ha condicionado un poquito el tono con el cual han manejado el propio caso Monsalve en estos días, eh, y por lo tanto pueden esperar la evolución del caso. Y de manera también algo similar al comportamiento nuestro con Piñera, en vez de hacer una acusación constitucional o de propiciar su caída o su salida, la derecha puede preferir una agonía del gobierno y del presidente Boric, ¿no? Y por lo tanto, más bien que este caso siga sin un cierre rápido. Y no dejaría eh, de tener un ojo, no lo veo como lo más probable, ni mucho menos, pero analíticamente uno debiera considerarlo, y es que el caso Monsalve abre aristas de una crisis institucional, porque un agravamiento de esta crisis puede, y depende de cómo el gobierno la maneje, puede concentrarse en el presidente, qué es lo que conversaron ese día o no, qué chat aparece o no. Es decir, todo esto tiene todavía aristas de inestabilidad como lo hemos visto en los otros casos. Y por lo tanto, la profundidad de esa crisis institucional, a pesar de este clima dominante, puede crear condiciones para un acuerdo institucional. Eh, y concluyo ahí porque aquí hay como algunos otros efectos en agenda, pero que nos podríamos demorar harto más en abordarlos, pero sí diría como genéricamente, ¿no? Obviamente hay todo un campo de medidas políticas administrativas que el gobierno puede desplegar tanto en seguridad, en crecimiento y también en la relación con la Corte Suprema, en que obviamente también el cambio de ministro debilita un poquito eso y por lo tanto el gobierno está más obligado a buscar algún acuerdo con la Corte Suprema, tanto en las nominaciones como para una reforma a la judicatura. Pero en el campo de reformas legislativas, a mi juicio, en el pacto fiscal en materia de impuestos ya se ha entregado todo, porque el ministro Marcel dijo que más bien la ley de renta va a ser ahora de reformas técnicas sin un aumento de la carga. Creo que el proyecto de permisología va a pasar. Creo que el acuerdo de reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental también, porque ahí hay un acuerdo del gobierno con Gaona que se ha venido ejecutando incluso con el voto en contra de Isabel Allende y de Ricardo Lagos Weber en varias normas, pero eso está como operando. Creo que la reforma de pensiones día claramente se debilita más. Sin embargo, depende mucho de la decisión de Matei, si es que ella quiere enfrentar una campaña con este tema abierto, o más bien pensar un eventual gobierno suyo sin, digamos, la carga de la reforma de pensiones y por tanto abrir algún tipo de acuerdo que a mi juicio, sin embargo, va a ser solo de reformas técnicas y algún margen muy mínimo de solidaridad. La reforma de salud está bastante inviable y la reforma del sistema político, a mi juicio, solo tiene debilidad si es una reforma muy acotada y si es que hay una base de entendimiento entre Chile Vamos y el socialismo democrático, porque claramente el PC y el Frente Amplio en general no quieren ningún cambio, y menos aún con los resultados que tenemos. Eso, Domingo. Hasta ahí llego. Jorge, muchas gracias. Carlos Ibaceta, Gracias. oye, bienvenido, por favor, no puedo agradecerles a todos, pero bienvenido a todos, a todas. Hemos empezado puntualmente y como el tiempo es precioso, tenemos que aprovechar cada segundo, así que vamos a seguir trabajando de inmediato. Carlos Ibaceta, nuestro secretario nacional electoral, que comentará los datos que entrega Jorge y también, por supuesto, él podrá abonarnos algunas otras ideas importantes y luego abrimos la conversación. Carlos, buenas tardes, gusto de tenerte entre nosotros esta tarde. Quisiera plantearles lo siguiente. Efectivamente, sería muy rimbombante de mi parte poder tratar lo que planteó en la última parte de domingo y efectivamente cuando Jorge dice dejemos para una segunda parte, obviamente hay que hacerle una segunda parte para poder ver lo que a muchos de los que están acá y de los que muchos en diferentes chats internos plantean, la debacle del PPD, la derrota del PPD,
la caída de esta mesa nacional, la destrucción de este proceso y que nos fuimos a las pailas. Utilizando el concepto, si hoy día tuviéramos que darnos un dulce o truco, yo creo que nos toca truco, porque dulce de nada, de nada. El proceso de negociación llevado a cabo por la Mesa Nacional y con responsabilidad del secretario general fue bastante tortuoso, pero Pepe Toro permitió y generó una condición adecuada para poder llevar una lista de concejales a nivel nacional con militantes y con mucho independiente. No quiero, me voy a referir al PPD, pero obviamente esto no somos una isla. La situación de los independientes es a nivel nacional. Creo, tal vez pudiera equivocarme, pero creo que el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano llevaron del orden del 5, del 7%, no más del 10% de candidatos independientes. Y fueron los únicos, el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, que usaron derechamente sus candidatos, porque nosotros como PPD usamos la marca PPD, pero nuestros candidatos lo omitieron, como lo venimos omitiendo. Yo he sido candidato 3 veces, lo venimos omitiendo hace mucho tiempo. Con orgullo me tocó ser candidato para el tiempo de los superhéroes. Me veía absolutamente ridículo, pero no por eso perdí. Pero, son etapas. Hoy día enfrentamos una situación que es compleja. Desde el año 96 hasta esta elección, hasta este domingo pasado, desde el año 96, la derecha o las derechas, nunca cruzaron el umbral del 40% de la votación. Y este domingo se instalaron en el 48, casi en el 49, más arriba, un poquito más abajo, o sea, rajuñando el 50% de la votación nacional en concejales. ¿Ya? Y nosotros fuimos cuesta abajo en la rodada, pero destruimos este proceso. Ya lo dijo Coque, yo no voy a ponerle más pelos a la sopa con láminas y cifras. Me voy a tomar de lo que planteó el Coque muy asertivamente, y te lo quiero agradecer, porque cuando ponemos estas láminas, cuando ponemos estas cifras, queda un poquito más claro el tema y como que se descomprime la discusión. Eh, y quiero bajar también, tengo poquito tiempo, pero quiero bajar al tema del partido. Pero se descomprime porque efectivamente, por ejemplo, el Frente Amplio, el Frente Regional, el FREP, el Partido Liberal, armaron sus listas en base a lo que nosotros teníamos de candidatos y probables dirigentes que fueran candidatos. Muchos de los nuestros que han renunciado se fueron como candidatos en esa zona. No les fue muy bien, que digamos, porque tampoco eligieron una gran cantidad de concejales, pero no fue, la merma fue para nosotros. Ya lo dijo el Coque, aquí no llegan votos nuevos, mastican nuestra torta. Y eso es lo que nosotros tenemos que resolver y tenemos que mirar cómo evitar siga sucediendo. O crecemos para algún lado nosotros como PPD, o frenamos, le ponemos un dique al Frente Amplio y otros partidos que nos rajuñan. 25 alcaldes electos en la elección pasada, en esta ocasión 24, 202 concejales en la elección pasada, en esta ocasión 159. Esa baja que tuvimos no es exclusiva del PPD, es una baja de todos. Dentro de la estructura de la presentación de la lista, efectivamente el Partido Socialista tiene más concejales que nosotros, la Democracia Cristiana nos supera en 3 o 4 concejales, pero bajaron también. Nosotros fuimos la lista más votada en la elección pasada, pero fue post-estallido, había una situación especial, fue un hecho que difícilmente, no sé si se va a volver a repetir, pero hoy día en la baja, en la debacle, a la hora de concretar propuestas, poner un discurso, nos fuimos a la baja. La centroizquierda y la izquierda se fue a la baja, y hoy día efectivamente hay un cambio de folio, y hoy día la derecha se instala, y era más que hoy. Si la vez pasada tenían ellos 80 municipios, entonces todo lo que ganaran iba a ser importante, pero además nos pegan un bofetazo en Santiago y en otras comunas que son potentes. Y ojo, no confundirse con Puente Alto. No lo voy a tocar profundamente ahora, pero hay un asterisco. eh, Ojo ahí con Puente Alto, ojo con el discurso de Puente Alto, ¿ya? A ti te dicen, oye, no, aquí son 18 años trabajando en la calle, bien, ¿y quién lo financió durante 18 años?
no el mundo el mundo de la cultura urbana. ¿Y dónde está radicada el mundo de la cultura urbana hoy día en Chile? Principalmente en el mundo del narco. Así que ojo con eso. No estoy diciendo que es un alcalde narco, no, para nada. Pero por favor, un punto suspensivo, ahí hay un asterisco en el tema de Puente Alto porque no es un alcalde de gobierno eh, y puede saltar como alcalde de oposición sin ningún problema. Es una situación y que también se vio demostrado en algunos sectores. Yo con mucho orgullo veo los datos de Jorge y en mi caso yo pertenezco a la región de Ñuble hoy día y la región de Ñuble tiene números súper importantes, aún no llevando toda la cantidad de concejales, pero no movemos la aguja. Mi problema es la RM. El gran problema del PPD es que dejó de ser el partido de la región metropolitana y hoy día lo sustentamos las regiones. Y la RM va en picada, va en picada y hay que evaluar, y hay que revisar, hay que ver temas internos, eh, cómo reflotamos la situación en la región metropolitana y cómo le plantamos un dique, cómo frenamos la caída libre que tenemos en el principal bolsón de votos nacional, pero el principal bolsón de votos del PPD, porque éramos un partido metropolitano, recuerden ustedes, hasta hace poco, la gran cantidad de alcaldes, parlamentarios, concejales, cores que teníamos en la metropolitana. Hoy día nos fuimos cuesta abajo en la rodada y hoy día las regiones sustentamos, subvencionamos al Partido por la Democracia. El problema es que estas regiones, algunas, por ejemplo Ñuble, Aysén, no movemos la aguja a la hora de la cantidad de votación. ¿Ah? Nosotros tenemos al alcalde de derecha que tiene más eh, porcentaje de voto a nivel nacional, 84% de gente votó por él. Le compitió a un candidato del PPD. Con el dolor de mi alma, el compañero de ranking del PPD sacó solo el 15%, un poquito menos. Y el de derecha sacó el 84%, pero en ranking votan 5 gatos, compañero. No mueven la aguja. Es el timbre nomás, nada más. El problema lo tenemos en la RM y ahí es que nosotros como partido tenemos que hincarle el diente. Y la negociación creo que fue adecuada, y permitió este dique, porque perfectamente eh, eh, todos apostábamos a que en la privada de que no nos iba a ir tan bien. No nos fue espectacular, pero discúlpenme, estamos flotando. Algunos dirán como corcho, pero yo sé que muchos de acá nos dicen que estamos flotando como caca, pero estamos flotando. Entonces, por favor, aquí harta cabeza fría, ¿ya? Si quieren pasar las cuentas, bueno, disponible, pues pasemos todas las cuentas, vi por haber. Pero cada uno tiene sus responsabilidades. Yo les quiero contar que son cosas bien complejas. Esto de que no le llega a no es mi responsabilidad, pero participé de eso dentro de los espacios que tuve, pero por ejemplo que los candidatos no le llegara adecuadamente en la fecha, porque se hicieron algunos cambios. La atención a los candidatos fue óptima. El problema es que al momento de la campaña los candidatos no mandan lo que uno les pide. Manda una foto, manda un currículum y si lo mandan mal hecho, no tienen el teléfono a la vista, nos equivocamos en algunas direcciones. Pero discúlpame, mira, ¿sabes qué? Antes el secretario nacional electoral encargado de asuntos electorales tenía que firmar 20.000 poderes. Y hoy día usamos firma electrónica avanzada. Ustedes, mira, estamos en el siglo XXI, mira lo que descubriste, guatón. Discúlpenme, pero fuimos el único partido que hizo eso. Entonces, tenemos que avanzar en ese tipo de situaciones. Fue una solución tremenda. Y los que pidieron y necesitaron poderes de apoderado, apoderado general, apoderados de mesa, apoderados ante el colegio escrutador, apoderados ante la oficina, ojo, nos pidieron poder para los apoderados que se iban a quedar en la noche cuidando del sábado para el domingo. Apoderado custodio, se habrá visto, apoderado custodio. No, le explicamos que con el poder de apoderado general plenipotenciario podíais quedarte custodiando las cajas, habiendo carabineros, militares y todo el cuento. Ahí algunos de los nuestros estuvieron, ¿ya? Pero llegaron a tiempo y estuvieron en su minuto y el que lo pidió lo tuvo. Tenemos algunas falencias y son de arrastre y son históricas, pero cada vez las hemos ido mejorando. Pero necesitamos de la experiencia de todos y cada uno de ustedes, porque de verdad, por más que uno pida con tiempo, con antelación, de verdad, a los candidatos, sus nombres, sus fotos y todo el cuento, siempre llegan atrasados.
siempre, y pagan justos por pecadores, porque a algunos efectivamente se les complicó. Y el partido también tiene que evaluar también el concepto de la cesión de derechos. Al partido le sale más caro que te sean derechos. Y cuando dicen, no, le entregué mis votos al partido, 150 votos le entregaste. ¿Ah? Y aparece un compañero, no me llegaron las cuestiones, me llegó una sola cosa, 36 votos le entregaste. Chuta, le sale más caro al partido tu cesión de derechos. ¿Ah? Entonces hay que evaluar también una serie de cosas, porque a lo mejor con eso solucionamos, mejoramos, por ejemplo, se mejoró, mire, les voy a hablar una minucia, pero antes el problema era el equipo fotográfico, era todo centralizado. Entonces mandaba un equipo, no sé si está el compañero Fernando acá, pero mandaba un equipo centralizado de Santiago, las elecciones anteriores, las anteriores nomás, en todas, pero en las anteriores mandaba un equipo centralizado de fotógrafos por todo Chile, Perico trepa por Chile. Ahora fue por región, una cosa súper simple, lo que nos permitió tener el set fotográfico de aquellos que se dieron derechos con tiempo, pero a algunos no les gustó y se demoraron. Bueno, pero en fin, volviendo al tema, que los que quieren muchos acá, el tema de análisis del PP, yo creo que efectivamente bajar de 202 a 159 concejales es malo, pero no es tan malo, compañero, discúlpeme. Y esto no es eh, minimizar, pero yo vuelvo a insistir, nosotros como PPD debimos haber estado en una situación más compleja, más crítica, y no lo estamos. Y algunos tomaron alguna decisión y hay que mirar de reojo, por ejemplo, lo que hace el Partido Radical. Mantuvieron su concepto y a pie juntilla tendrán que pagar las consecuencias ahora para la ficha parlamentaria, pero en el caso nuestro tenemos que ir mirando algunas cosas. El Frente Amplio hoy día es el Frente Amplio, pero eran tres partidos hasta hace poco. Hasta hace 3 meses atrás eran tres partidos y se unifican. Lo nuestro nos va por la unificación, pero acá se ha planteado, por ejemplo, derechamente en temas electorales tenemos que mirarnos como federación. A mí no me gusta, pero creo que ante las necesidades electorales y de mantener el desarrollo del partido, me queda un minuto, y de mantener el desarrollo del partido, nosotros tenemos que discutir ese tipo de cosas. Y lo hemos discutido con Domingo y con otros, pero por ejemplo hay que revisar regiones tan grandes, un solo regional es un elefante blanco. A lo mejor habría que tener 2, 3 o 4 en una misma región para poder compartimentar el trabajo y cambiar el proceso de partido. Seguimos siendo un partido que nació a fines de los 80, en el 87, nacemos en el 87, explotamos, fuimos un partidazo, pero con los conceptos del partido de los 60. Así hemos funcionado todo este tiempo. Éramos el partido del siglo XXI y nos fuimos quedando y tenemos que sacarnos esa mochila. Tenemos que miren ustedes cómo podemos estar discutiendo a través de Zoom, no lo teníamos considerado hasta hace 5 años atrás, producto de la pandemia, este tipo de cosas. Lo hemos logrado y se puede hacer. Tenemos que descargar una serie de premisas que no tenemos como otros desde el punto de vista de la doctrina, pero que sí tenemos desde el punto de vista de los pecados estructurales como partido. Y eso nos va a permitir alojar de mejor manera el tema. Ahora, ¿qué pasa? Y yo también lo planteo, ¿qué pasa con el tema de los independientes? Bueno, aflorará la capacidad que tenga cada uno en su región de poder ir a firmarle la ficha a los compañeros y compañeras y que comiencen a funcionar. Pero también, ¿qué pasa con aquel concejal que es militante? Ojo, mira, uno los aplaude, los abraza y los vuelve a buscar en 4 años más, porque no les das ninguna atención al concejal en ejercicio. Debiéramos estar pensando en cómo juntamos esos 159 concejales electos, ¿ah? Para poder juntarlos en un Zoom o de manera presencial y darles un envión antes que entren a su municipio los nuevos y los que están. Muchos de los que están van a decir, no, así no pasa nada. Pero es que como no pasa nada, no rompemos la inercia. Yo los invito a eso, a romper la inercia y a terminar con la queja. Yo he sido dirigente de base y he ido creciendo poco a poco gracias a los espacios que se me han podido dar y hoy día, cuando me toca estar en la Secretaría Nacional Electoral, les quiero contar que otra cosa es con guitarra, queridos compañeros y compañeras, uno trata de hacer un aporte y efectivamente han habido modificaciones y han habido mejoras. Me acaba de pasar un minuto. Muchas gracias, Domingo, muchas gracias a todos y a todas. Disponible para Bueno, consulta. ya Carlito, muy amable. Desde la juventud nos han pedido también participar de una manera importante y el compañero Andrés Calfuqueo se ha preparado para presentar en 4 minutos una breve opinión, así que le vamos a dar de inmediato la palabra y abrimos el debate. Andrés Calfuqueo.
Buenísima, Domingo. ¿Se ve la pantalla de aquí de un Sí, PowerPoint? sí, se ve. ¿Se ve? Perfecto. Miren, lo primero agradecer, han sido excelentes intervenciones. Yo creo que frente a la conformidad y la disconformidad que quizá en algún pasado se dio, solamente queda el trabajo. Y hay que darle nomás y seguir trabajando. Yo quería mostrarle respecto a los concejales una división, si es que nosotros analizamos los 16 partidos. Digamos aquí, pero voy a correr esto. Si analizamos el porcentaje de concejales militantes, tenemos que estamos en el 2,2%. Pero si analizamos digamos, los militantes y los independientes, estamos en un 4,4 y estamos noveno. Entonces yo frente a eso yo tenía, digamos, como la incertidumbre respecto a qué tantos independientes concejales teníamos, pero al parecer no estamos tan mal porque estamos décimos. Otra consideración importante que me gustaría visibilizar es que si analizamos los partidos de centro izquierda, digamos la DC, el PL, el Partido Socialista, los radicales y nosotros, tendríamos el 18% de los votos en concejales, militantes e independientes. Pero si nosotros sacamos la DC, tendríamos el 23%, que es algo que se comenta bastante, digamos, como digamos esta fusión entre el Partido Liberal, el Partido Socialista, Radical y nosotros. Y frente a eso, bueno, hay otra consideración que es que si nosotros excluimos al Partido Socialista, tendríamos el 34% de los votos. Yo creo que esto es una posibilidad siempre que se haga como este cálculo de la elección racional en un interés individual en el cual salgamos lo más beneficiados posible. Pero quizás es más viable, digamos, otro escenario, es algo que, digamos, la mesa, digamos, y los distintos actores políticos con más experiencia deberían analizar, que es la correlación de fuerza. Y yo también quería visibilizar que digamos, en la Fundación Chile 21 hicieron un conversatorio sobre la renovación del socialismo y aquí hubo claramente una indicación de que hay esfuerzos por que el Partido Socialista y el PPD se unan, hablando sobre una federación y han avanzado en el Senado sobre eso. Em, y aquí, bueno, algo que comentó Alfredo Yoinand es que el Partido Socialista mismo se comporta como un partido grande y son un partido del 6% y que esta, digamos, evolución se necesita lograr con el PPD, el PL y otras fuerzas. Y, digamos, Alfredo Yoinand comentó que un problema dentro de esta, digamos, como cálculo, análisis, es que el mismo problema es la identidad del PC, su historia, es su, digamos, ímpetu por querer reivindicar algunas tradiciones. Y eso es algo yo creo que tenemos como en un escenario en el cual nos unamos con el Partido Socialista eventualmente, yo creo que eso es algo que habría que analizar fuertemente, porque, como comentó Solari, eh, él mismo dijo, yo siempre he entendido al PPD como una división del Partido Socialista. Y quizá esto se pueda malinterpretar, quizá como una cuña, pero igual yo creo que dentro de la identidad del Partido Socialista sí hay como un ímpetu por, digamos, como entender al PPD como un hermano pequeño. Y yo creo que eso es algo más humano, más psicológico, más emocional, que hay que abordar eventualmente en el caso de una fusión, pero es algo que yo creo que se podría tratar. Yo creo que esto de la construcción del Frente Amplio y que ellos lo hicieron, también es un, digamos, incentivo para que nosotros lo hagamos también. Si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no, cierto? Pero frente a eso, quería visibilizar solamente que seríamos el 23%, digamos, solamente dentro de los concejales, y hay otras muchas consideraciones, pero digamos, esa correlación tendríamos y eso es algo que se podría negociar. Yo igual quería mencionar que ya hace tiempo, el 2011, Juan Pablo Luna y Altman nos decían que en nuestro sistema de partido es estable, pero es desarraigado. Y algo que nosotros en el PPD yo creo que experimentamos muchísimo tiempo, digamos, pero algo que en la juventud se está intentando construir, que nosotros hagamos más trabajo territorial, hablar menos y hacer más. Yo creo que ese es un equilibrio que tenemos que lograr a largo plazo y hay que seguir trabajando nomás. Pero frente a eso y con respecto al desarraigo de los partidos, yo creo que solamente tenemos que revisar los datos que nos dio el PNUD y aquí yo, digamos, solamente agarré dos gráficos y los posiciono aquí, no es toda digamos, las conclusiones del PNUD,
pero la gente en general cree que nuestro país ha empeorado y yo creo que tienen razón, estamos peor que antes del estallido social. Eso yo creo que es un discurso que deberíamos abrazar, que no deberíamos tener como dudas frente a eso, pero tampoco tenemos que abandonar la lucha por el estallido social, porque, digamos, nosotros, esto es un conversatorio adicional, digamos, se ha hablado bastante, pero tenemos que reivindicar también el origen del estallido social, pues no nos podemos dejar guiar por las masas y dejar atrás nuestras convicciones. Yo creo que frente a eso, al desarraigo, tenemos que seguir hablándole a los gradualistas y a los moderados, que también se ven reflejados en algunos datos que dio el COES, que básicamente la gente se considera de centro y en general el votante habitual, que es algo interesante, es más de izquierda que el no votante y el votante reactivo. Así que yo creo que algo interesante que podríamos abordar y para finalizar, si es que ocurre, digamos, que esto igual es, digamos, es idealista, ¿cierto? Como la fusión de los cuatro partidos, es que el Partido Radical podría aportar con algo interesante que es una figura histórica, que es, digamos, el símbolo de Pedro Aguirre Cerda, que representa esa moderación y digamos el valor de la educación. Y el Partido Liberal yo creo que quizá podría aportar con una generación más técnica. El Partido Liberal tiene muchos cientistas políticos. Yo conozco, digamos, cómo se da un poco la dinámica y, digamos, no le va tan bien en las elecciones. Yo creo que por lo mismo, por, digamos, tener mucho análisis político, mucho de lo que se está dando acá, pero al final del día también es gestión, también es trabajo. Así que frente a eso, yo creo que deberíamos mantenernos constantemente hablando sobre temas de cómo está el análisis electoral, pero al final del día, donde se ve que se ganan las elecciones, simplemente en el territorio. Eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias, Andrés. Mira, nos quedan unos cuantos minutos. Partimos muy puntual, ¿ah? Las 20 horas así, pero como corresponde, y comprometimos no pasar más allá de las 21:30 por respeto al tiempo que todos ustedes han dispuesto. Entonces tenemos un margen limitado de tiempo para intercambiar algún diálogo. Y quiero pedirles, antes que abramos la conversación, plantearles un protocolo, ¿ah? Un protocolo de tipo académico. Esta no es una reunión ni de directiva, ni consejo, ni comisión política, etcétera. Es una reunión de conversación de militantes para opinar en forma cualitativa. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los reclamos, las quejas, las críticas, en fin, que son legítimas, hay que ponerlas en otro lugar, no en un conversatorio de tipo académico político. Esto es para privilegiar la oportunidad de un diagnóstico con una mirada, digamos, amplia, con una perspectiva amplia, y no tener que enfrascarnos en detalles que, si bien es cierto, son legítimos de cuestionar, para eso hay otros espacios políticos. Nosotros hagamos de estos minutos que tenemos la oportunidad para expresar lo que sentimos del punto de vista de los datos, cómo vemos esto por delante, y de qué manera tomamos en consideración los distintos elementos que se han planteado acá. Eh, Porque todo indica que no estamos ni tan mal y tampoco estamos tan bien. Es decir, no es lo uno ni lo otro, y hay que explicar aquello y también ver qué responsabilidad tenemos también nosotros, ¿ah? Porque las cosas no son solo los problemas de otros, sino que también tenemos que pensar qué no hemos hecho bien, como para que las cosas estén en un punto que puede ser legítimamente crítico. Entonces, ¿qué quiero pedirle? Primero, que se ordenen en base a unos 2 minutos por persona para que puedan hablar un máximo de personas. No van a poder hablar todos, pero salvo que quieran estar aquí hasta las 10:30 de la noche, pero no creo. Entonces, ordenarse en base a no más que 2 o 3 minutos, pero por favor, para puntualizar preocupaciones cualitativas, no la cosa chica, que mire que en mi comuna no me llegó la propaganda, que aquí, que allá, que la cuota que me cobraron. Esos temas van para otro lado, ¿ah? Entonces, si nos ordenamos cualitativamente, se los agradecería mucho, porque si no, esta reunión se convertiría en una especie de, como se dice en común, mucha chimuchina. Yo diría que vamos a lo cualitativo. Jorge nos planteó un tronco, como un árbol, ¿verdad? Un tronco de temas de fondo. Eh, Carlos nos insinuó una serie de condicionantes que rodearon el trabajo electoral del PPD. Andrés Calfuqueo nos ha dado otra perspectiva, todas cualitativas. Entonces yo diría que nos pongamos en ese camino,
para canalizar la opinión cualitativa de ustedes y recogerla, dado que estamos grabando esto, recogerla como una contribución al debate general del partido. Cuando haya Consejo Regional o Consejo Nacional o Directiva Nacional, ahí se ponen todas las quejas, todos los reclamos, todos los votos políticos que se quiera, pero en un espacio de formación y de reflexión académico-político-técnica, hay que hacer la reflexión en esa línea. Estamos abriendo el debate. Waldo Soto, de Viña del Mar. 2 minutos, Waldo. El asunto es el siguiente. Yo veo que hay dos elementos que tendríamos que tomar, que el partido debe tomar en el país, de alguna forma, y conversarlo con los otros socios, y que es el tema del periodismo. O sea, hoy día el periodista sale todos los días contando muertos y cortando portonazos y comentando y hace todo matinales y todas las cuestiones en función de la delincuencia y de delincuentes. Y muchas veces le dan hasta algunos tips, como se dice, en donde se equivocaron para que no los vuelvan a cometer. Lo segundo es que yo creo que el partido, y aquí en alguna medida se ha manifestado, es que la élite dirigencial debe soltar un poco las riendas para que haya una mejor y mayor participación del resto de los militantes del partido, y tanto a nivel nacional y a nivel regional. Y la muestra más clara es aquí la quinta región, en donde algunas personas se tomaron en el partido, no dan ninguna posibilidad de conversar temas de manera profunda. Y el tercer elemento es, creo que, si bien es cierto, el partido tiene muchos pensantes, y se nota en muchas de esas personas pensantes por el brillo en la cabeza, sino que también entonces hay que incluir lo que se llama el hacer, el cómo trabajar con la mano, porque con las manos se construye, y eso hay que hacerlo en el territorio. Y por lo tanto, creo que alguna vez nuevamente el partido debe tomar conciencia y dar el trabajo con las organizaciones comunitarias de todo tipo, ¿ya? Juntas de vecinos, clubes deportivos, centro de adulto mayor, centro de madre, pero el trabajo con la ciudadanía creo que es importante, porque ellos entregan la voz de lo que hay que hacer para quienes piensan. Eso. No, estaba escuchando porque me quedé dormido y me incorporé a las 8:30, entonces quería escuchar más. Pero no escuché a Coque y al final nomás de Carlos. Pero le he dado harta vuelta desde el punto de vista global. Esta es una derrota para el gobierno, obviamente, y para nosotros. Ahora, como tituló el Mercurio, miren la paradoja, el día siguiente, dice, avance en la oposición, pero el gobierno no tuvo una catástrofe. Y algo de eso hay. En global, lo decía Carlos, tengo una aproximación. Si me detengo en lo que es en lo que en mi opinión es clave, que es la votación de concejales, porque ahí está la correlación de fuerza nítida, o sea, pera con pera, la suma de la derecha, la suma de la derecha llega, tengo anotado el número con datos del CERVEL, al 52,93%. Sí, fíjense bien en ese número. 52,93% si yo sumo a toda la derecha, incluyendo demócratas y amarillos. Y nosotros damos como 45, sumando incluso a los que están a la izquierda. Eso es un tema. O sea, la derecha, además, lo decía también Carlos, se recuperó porque nunca nos dimos cuenta, aunque yo lo dije en tantas partes, que la elección del 2021, la derecha tuvo su peor resultado. Entonces, era evidente que iba a subir. La votación del 21 no corresponde a la realidad del país, desde el punto de vista de la derecha. 87 alcaldes tuvo
el 2021. Yo me acuerdo cuando estaba en la Subdere, la derecha siempre tenía 130, 140, 150, 160. También se expresa esta locura en que tenían una gobernación de 16. Eso no es el país. De tal manera que la derecha se recuperó, por así decirlo, volvió a ser lo que es, pero pasó como dos pueblos de largo. Y efectivamente, en concejales sumados y en cores sumados, la derecha no supera. Eso en lo global, y tendremos el desafío parlamentario presidencial a corto andar, a partir de marzo-abril. Ahora, en el caso del PPD, fíjense, a ver, si tú miras la votación de concejales, le fue mucho mejor de lo que yo creía. ¿Qué creen que les diga? 4.34 es la votación de concejales. ¿Con qué me comparo yo? Con la de diputados, que no es comparable, pero la aproximación fue 3,8. Y la última de concejales, si me equivoco, que alguien me corrija, pero mis datos son 6,5. Ahora, claro, 202 a 159, la metropolitana, que Carlos hizo un tema, ya teníamos la nada misma, 22 concejales en 52 comunas, bajamos a 17. Efectivamente, la región metropolitana es la que más se nota la caída global. Sin embargo, con el 4.34, eh, mirado desde la votación de concejales, da como un respiro. Ahora, para lo que viene, yo creo que estamos en una situación muy, muy difícil a partir de esta elección. De partida quedamos sin candidato presidencial en el sentido de las proyecciones. Yo siempre pensé que un triunfo de Claudio Rego en primera vuelta lo situaba en la noche al tiro. Sí, sí pasó con Bodanovich, ¿eh? Que además, no sé si vieron la encuesta Academia al día siguiente, Matei 31, Bodanovich 18. ¿Eh? Esa es la respuesta espontánea de la gente. Pero yo creo que lo que se nos viene, para no insistir en lo que nos pasó, eh, yo creo que, y con eso termino domingo, yo creo que aquí es clave un ajuste del gobierno, ojalá que lo de ayer en Cerro Castillo dé fruto, una tarea política legislativa ordenada, coordinada, visible, y en el caso nuestro, pensando en la parlamentaria, ni siquiera la presidencial, empezar desde ya a ver con cómo nos vamos a presentar en la parlamentaria. No es malo, fíjense, lo que nos pasó en la lista de concejales. La lista de concejales PS, PPD, DC fue segunda, como lista, segunda. Los radicales hicieron su propio trabajo, les resultó, porque tienen un poquito más de concejales que nosotros, pero tienen el 6,4 de votación. Eh, pero yo creo que lo que tenemos que abocarnos es cómo mejoramos nuestra estructura y organización en función de las parlamentarias y a la guaite las presidenciales, porque tenemos el tema de la Carolina Toa, en el caso nuestro, tenemos el tema de la vacilación e indecisión de Bachelet, tenemos el tema de Bodanovich, que va a tener un conflicto enorme porque el Frente Amplio le va a pedir que sea su representante y él se comprometió públicamente con la alcaldía. Y la derecha está en su mejor momento, sobre todo la de Evelyn Matei. Kass no cumplió su objetivo. Acuérdense que el objetivo de Kass era que su votación de concejales por sí sola fuera más que los tres partidos de Chile Vamos. Y en ese sentido, Chile Vamos alcanzó el 28% de los votos, como Chile Vamos, versus el 13% de los republicanos. Entonces, ciudadanos, yo creo que tenemos que abocarnos a corregir los errores, que el gobierno salga del pantano en el que está y sobre todo, en mi opinión, ir viendo ya las candidaturas a diputados y a diputadas, ver con quién cresta nos vamos a aliar. No cabemos en una sola lista parlamentaria, 8 partidos, no cabemos. ¿Cómo nos vamos a ordenar? Quiero decirles además que, como decía Solari, es imposible, pero o muy difícil. Si nosotros actuáramos como socialismo democrático unido, tendríamos ni más ni menos, yo les voy a decir al tiro,
el socialismo democrático unido tiene el 18,75% de los votos. Y en consecuencia seríamos la segunda fuerza política del país detrás de Chile Vamos. Pero eso ha costado tanto y yo creo que va a seguir costando. Pero yo creo que el tema es, raya para la suma, es una derrota, pero no una derrota catastrófica. Es una derrota que se puede corregir, que se puede enmendar. Primero agradecer este espacio en que cuando uno analiza esto con los amigos o solo, no avanza mucho, y si uno lo hace, y para eso está en un partido, para ver cómo avanzamos, que es un poco lo que quiero agradecer de este espacio. Mira, yo solo me quiero referir un poco a lo que comentaba el compañero de la juventud, Carlos, a raíz de lo que fue el seminario de renovación. Lo que queda claro es que mientras no seamos algo identificable en que podamos tener un ethos, no sé si uno lo podría llamar ideológico, pero que sea con claro qué es lo que somos, qué representamos, qué queremos hacer, cuáles son nuestras perspectivas de futuro. Finalmente la ingeniería electoral va a servir, pero no va a servir para llegar a donde tenemos que llegar, que esto de, comillas, de los territorios, las comunas, o que la gente vea en nosotros como partidos, como candidatos, como sector, una identidad política. Y creo que esa tarea es fundamental empezar a hacerla, pero con un diseño que no es solo que se junten los que normalmente, que el defecto desde mi punto de vista que tuvo el esfuerzo que se hizo anteriormente en un documento que se emitió, si mal no me equivoco, como entre marzo y abril, en que no significó un cambio de aguja, no hizo un clic. De hecho, ese documento no sirvió para ninguna de las discusiones que tenemos, ni en la tele, ni en los lugares, ni en ninguna parte. Entonces, lo que yo quisiera plantear en este grupo es que hay dos decisiones políticas básicas que tenemos que tomar. La primera es avanzar seriamente a una estructuración orgánica del socialismo democrático lo más rápido que se pueda, pero iniciar un proceso participativo de construcción de una identidad del socialismo democrático. Hay maneras de hacer hoy día este debate que parte por aquellos que tienen que priorizar, que después se debate en términos de comisiones, que después se debate a nivel del país, y en un proceso que puede durar entre 4 y 5 meses, podemos llegar a decir, estos somos. Y por lo tanto tiene sentido de la unidad, y por lo tanto tiene sentido el que tengamos listas parlamentarias, y por lo tanto tiene sentido el que sea Michelle Bachelet o quien fuere, qué sé yo, Tobá si se recupera o quien fuera, para decir, mira, esto es lo que le proponemos a Chile. Ya lo dijo hace rato, ¿cómo se llama? El Cotocote. Chile no tiene proyecto país. Chile no lo tiene, nosotros menos todavía. Entonces, en todo este espacio de discusión, si nosotros, antes de que empiece el periodo electoral, y logramos instalar una idea, un mandato político en torno a una cierta reestructuración orgánica del socialismo democrático, pero fundamental y paralelamente un proceso participativo de construcción de identidades, programático, de sentido, de valores. Si lo que la gente está reclamando es valores que puedan ser puestos en acción, y en ese sentido es mi preocupación, mi ocupación, mi oferta. Yo le mandé a Jaime Quintana una propuesta que elaboramos entre algunos para decir, mira, ¿cómo podemos hacer este proceso desde el punto de vista de los contenidos? Siento que ahí esos dos caminos nos permitirían salir de donde estamos, que en esta electoralitis no vamos a avanzar porque la gente sí entiende que la democracia electoral tiene componentes electorales, pero lo que se requiere es decir para dónde vamos, por qué nos vamos a mover, por qué nos vamos a organizar, por qué estos candidatos, esta presidenta y este movimiento político
me representa en aquellas cosas que yo quiero que este país efectivamente construya. Eso es todo. Gracias, Domingo, por Gracias, el espacio y gracias a todos. gracias, Gonzalo. Rolando Dragos. Oye, bueno, buenas noches. Muchas gracias. Estamos llegando a las 21:30 casi domingo, entonces voy a ser súper breve, junto con felicitarte, Domingo, y saludar a Coque, ¿cierto? Ya, a Carlos y a Andrés por sus intervenciones. Me facilitó mucho lo que yo quería comentar, lo que acaba de decir Gonzalo, mi pensamiento va un poco en esa misma línea. Yo creo que la invitación que tú haces, Domingo, de cómo vemos esto para adelante, ¿cierto? De ahí lo que dice nuestro compañero Francisco Vidal, ¿cierto? Lo que viene son las parlamentarias y la presidencial. Yo pienso que paralelamente, creo, digamos, esto podríamos ir avanzando en la reflexión y en el debate respecto de la construcción de gran, ¿cierto?, federación o alianza socialdemócrata. Yo creo que para mí, ¿cierto?, eso es fundamental. Yo creo que, ¿cierto?, ya no sé si tiene mucho sentido, como se plantea ahora en algunas conversaciones, digamos, ¿cierto?, de buscar la manera como el PP puede seguir creciendo, digamos, flotando, dijo alguien por aquí, ¿cierto?, en esta conversación. Yo más bien creo que hay que avanzar en la búsqueda de un proyecto político común con aquellas fuerzas de la socialdemocracia con las cuales tenemos mucha identidad, las cuales permitirán conformar, ¿cierto?, un gran arco, ¿cierto?, que va a facilitar, digamos, ¿cierto?, ya participar en la vida política del país de manera, ¿cierto?, más contundente. Esa es la invitación, digamos, junto con avanzar en la, el desafío, ¿cierto?, ya del próximo año, las parlamentarias y las presidenciales. Creo que es relevante, ¿cierto?, que el PPD siga haciendo esfuerzos en la línea de la conformación de este arco político socialdemócrata, que lo considero fundamental. Voy a poner un punto aparte, ¿cierto? Ya ahí coincido con lo que ha señalado Pancho, en muchas oportunidades, el tema de los independientes. Yo creo que habría que conversarlo mucho eso cuando tengamos otra conversación, otro debate, otra reflexión, ¿cierto?, de este grupo. El tema de los independientes es bastante complejo, digamos, y las pruebas de los independientes, ¿cierto?, en todas las instancias políticas, la verdad que deja mucho que desear. Eso, Domingo, muchas gracias. Felicitaciones nuevamente por esta actividad. Muy bien, muchas gracias, Rolando. Son las 21:31. Si alguien quisiera decir algo para no pasarnos mucho del tiempo, estaríamos ya listos para cerrar este conversatorio que ya tiene 1 hora y media, que ha sido bastante significativa. Quiero decirles que la idea nuestra en la Secretaría de Formación Política es generar espacios de conversación. Estoy viendo que David González está pidiendo. David, tiene un par de minutos, David, y cerramos contigo. Agradecer a todos los que hicieron el tiempo de estar acá presente para poder compartir, agradecer a Coqui, a ti, entre dos cosas, ¿no? Y una de las reflexiones que he hecho todo, una derrota es una derrota, no se puede maquillar, ya cuando se pierde, se pierde. Si bien hay matices, pero el tema, perdimos y cada vez, claro, no fue tan terrible como muchos esperaban, pero perdimos igual, a todas luces. Eh, y como bien decía Gaceta, el PP se está sosteniendo por las regiones. Yo creo que la región metropolitana necesita cirugía mayor ahora ya. Yo creo que las directivas tienen que hacerse cargo, no porque la derrota haya sido tan, no tan desastrosa como se pensaba, no una derrota. Y aquí los que tienen que asumir son las directivas, tanto nacional como las regionales. Y como segundo punto, eh, si entre nosotros como militantes no nos respetamos, si las directivas comunales, regionales y nacionales no respetan su base militante, eh, no tenemos, no tenemos sustento. Entonces, eh, si bien siempre hay quejas de las operaciones, de los candidatos y acá, pero va un poquito más allá. Es cuando se nos tocan las confianzas, se degradan o denostan a los militantes de base y no se respeta su trayectoria y lo que pueden aportar. Eh, Podemos avanzar hacia una federación, a, a miles de cosas, pero en PPD, para poder salir adelante, tenemos que apelar a la fraternidad.
Yo creo que eso es fundamental porque eso nos va a permitir movilizarnos, volver a confiar entre nosotros y poder sumar. Porque si nosotros no somos creíbles entre nosotros, eso se proyecta. Lo que estamos proyectando no, no es muy bueno. Por eso nos seguimos sumando. Por eso solamente el Frente Amplio lo que ha hecho hasta ahora eh, es comer de la torta que antes teníamos nosotros y que nosotros la íbamos perdiendo. Esto, Domingo, mi saludo desde Maipú para todos los compañeros que han estado presentes esta tarde-noche. Manuel Madrid, tus 2 minutos. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, muy bien. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, compañeros y compañeras. Bueno, yo soy de acá de la cuarta región. Saludo al Jorge, que hizo una exposición muy buena. Yo también fui candidato, no logramos ser consejero, pero sí lo que me he dado cuenta de todos estos procesos, que yo creo que nos falta más trabajo territorial, ¿ya? En diferentes comunas. Saber la realidad de las comunas, saber qué es lo que necesitan esas comunas y hablar sobre esas comunas, sobre los proyectos que nosotros tenemos que hacer en cada comuna. Yo creo que eso nos está fallando porque estamos metiendo candidatos, pero estamos fallando en esa parte, en saber las realidades de cada comuna y qué es lo que están necesitando las comunas para nosotros poder tener buenos candidatos, especialmente para las elecciones que se vienen, que son muy importantes para nosotros, especialmente aquí en la cuarta región, tener parlamentarios. Nosotros necesitamos fuerzas parlamentarias en diferentes regiones porque es la fuerza que nos da para poder avanzar con concejales, consejeros, alcaldes, ¿ya? Así que yo creo que esa es la parte más importante que nosotros no hemos podido hacer. Yo creo que el trabajo territorial, sabiendo las realidades que existen en cada comuna de nuestras regiones, es muy, muy importante para sacar un proyecto general, país. Porque muchas veces se habla de la región metropolitana y no son las mismas necesidades en las regiones más pequeñas. Hoy en día somos un partido de regiones pequeñas, no somos de región metropolitana, por lo tanto tenemos que empezar a trabajar en base a las necesidades que ellos tienen y en base a eso nosotros hacer un proyecto también como partido y un proyecto que también va a ayudar para el país. Esa es mi opinión y yo creo que ahí es donde estamos fallando un poco. Muy bien. Muy bien, Manuel. Muchas gracias por tu tiempo y tu disposición. Jorge Insunza, ¿quieres decir algo al cierre? Oye, muy breve para que respetemos el tiempo de todos, pero yo escuché atentamente varias intervenciones, creo que todos tocaron elementos que tenemos que procesar y trabajar. Y también veía aquí en el chat y comparto algo de lo que planteaba también Cindy, de que nosotros tenemos que representar un proyecto más integrador. ¿Y en qué sentido me gustaría reforzar ese planteamiento? Porque yo insistiría en algo. Lo que estamos atravesando, sobre todo en el mundo de la izquierda ahora, lo hemos vivido en otras ocasiones, y que son procesos de dispersión de las fuerzas. Y por eso que hoy día tenemos, y remarcaría eso más bien, fuerzas equivalentes. Eh, Así como Republicanos intentó el sorpaso en Chile Vamos y no le resultó, el Frente Amplio también intentó eso. Y no le resultó, podemos decir, en favor de ellos no le ha resultado, ¿no? Podría decir, pues, tenemos todavía una proyección. Eh, y el PC también en algún momento creció y hoy día volvió a estabilizarse más o menos en sus cifras. Y esos guarismos, esta multiplicación de partidos de 5, 6, por ciento, 7, son un fenómeno que son el producto de un ciclo y de la dispersión en la medida que no decanta un proyecto que tenga claridad y a partir de eso que pueda proyectar con identidad hacia la gente. Entonces, y eso mismo es lo que nosotros nos plantea una exigencia eh, de valorar y rescatar más algunas tradiciones que son ideológicas, que son políticas y que son estratégicas. Eh,
y no digo en su contenido, sino en la vocación. O sea, yo creo que estos periodos de confusión decantan cuando se delinea ese proyecto con un cuerpo de ideas, con una cierta concepción que sea nítido, que se traduzca en política y que se traduzca también en un proyecto para el país. Y nosotros hemos hecho por largos años gala de ser un partido postideológico. Y creo que esa etapa también se agotó. Y por lo tanto, es parte de las definiciones que creo que tenemos que tomar mirando un poco el escenario y no solo los datos, es cómo nos vamos a parar frente al próximo año. Que creo que sí vamos a enfrentar un momento decisivo sobre, diría, la viabilidad, pero también la existencia del PPD. O sea, esto se juega el próximo año, ¿m? En la elección parlamentaria, en las decisiones que tomemos. Y creo que, caso contrario, vamos a ser parte como de este reordenamiento. El punto es si lo vamos a hacer como actores relevantes o principales o como actores secundarios. Creo que eso es lo que está un poquito veremos en la definición del próximo año. Entonces, en contra de los agoreros, sobrevivimos. Creo que esto es un resultado que nos da obviamente una base que es relativamente equivalente a la de otros partidos. Eh, Creo que hay un marco de una derrota más gruesa de todo el mundo de la izquierda. Yo en eso ustedes me han escuchado la tesis, yo creo que hace rato lo que estamos viviendo también con alta responsabilidad de lo que fue la etapa más destructiva del Frente Amplio y también del PC, nos han terminado socavando al mundo de la izquierda y achicando y otorgando un espacio a la derecha. Creo que ese espacio incluso en la derecha está dramáticamente más presente en sectores populares. Ustedes se fijan en varias encuestas, en los posicionamientos de candidatos de la centroizquierda estaban más bien en clase media para arriba, pero con baja penetración en sectores populares. Y eso es parte de nuestro sentido vital. O sea, creo que tenemos que mirar críticamente los resultados, pero no con un desgarro inútil, sino que más bien con una proyección de cómo se va a ir reordenando esta fase histórica post-estallido, que yo insisto, son periodos más largos de recuperación y de decantamiento. A ver, una última reflexión que quiero compartir, el otro encuentro que hicimos domingo. Chile ha pasado por otras fases como esta. Y insisto, también son fases de dispersión de la izquierda. Y en cada una de esas fases críticas también surgieron partidos relevantes. O sea, el Partido Radical, de hecho, nace después de las guerras civiles de 1851-1859. El Partido Socialista nace en 1933, después de todo el periodo de inestabilidad que rodeó la crisis del 24-25, la nueva constitución, Ibáñez, toda la inestabilidad de los años 31-32. El propio reordenamiento que dio lugar a la Unidad Popular fue parte de ese proceso de construcción. El PPD nace en la etapa final de la dictadura y por lo tanto también después de esa crisis. Y por lo tanto, en este post-crisis del estallido también viene un reordenamiento de fuerzas. Nosotros tenemos que determinar nuestro lugar, nuestras ideas, la expresión de nuestros valores en un proyecto dentro de ese reordenamiento. Creo que ese es el desafío político, que también es intelectual, pero que también es orgánico. Muchos de ustedes lo han señalado. Esto al final es política. Tiene que traducirse en iniciativas, en acciones, en organización, en red, en liderazgo con capacidad de interlocución con la ciudadanía. Entonces, yo diría y para eso tenemos hoy día una base, con el resultado que obtenemos, y más bien tenemos que disponernos a rearmar ese proyecto. Bueno, muchas gracias, Jorge. Agradecerte tu tiempo y la preparación de tu exposición, los comentarios de Andrés Calfoqueo y de Carlitos Ibaceta desde Ñuble, los comentarios de ustedes. Yo quisiera que esto fuera el inicio de un proceso, insisto,
formativo, académico, político, técnico, dejándole a las instancias regulares los reclamos, las quejas, todo ese tipo de cosas, pero nosotros tratar de caminar por la vía de la reflexión que hemos realizado hoy día, que creo que ha sido riquísima y nos aporta muchos elementos. Así que quiero agradecerles también a todos los que se conectaron, siendo un día jueves inicial de un feriado largo, que mucha gente se lo tomó merecidamente, pero vamos a continuar con esto, así que vamos a estar en contacto porque además esta sesión ha sido completamente grabada, así que mañana vamos a trabajar en una edición audiovisual para difundirla luego, inmediatamente, a partir del sábado, a toda la militancia a través de las redes, ya como un registro completo de la conversación que hemos tenido esta tarde o esta noche. Así que los dejo invitados a la próxima, al próximo taller o coloquio, no sé cómo le vamos a llamar, conversatorio, para seguir profundizando en estas líneas de reflexión que se han abierto hoy día. Así que les deseo a todos un buen fin de semana, descansen, se lo merecen, mucho lo que han trabajado en las campañas. Bueno, Manuel ya lo dijo, el esfuerzo que tuvo que hacer en otro lugar, ¿verdad? Y darle las gracias por este tiempo que se han dado y creo que ha sido muy rico, es muy oportuno reflexionar con cierta calma en medio de la tormenta en que pareciera que nos estamos desenvolviendo. Así que muchísimas gracias, les reitero, y nos vemos entonces en una próxima ocasión y atentos al registro audiovisual que vamos a difundir a partir del día sábado. Muchas gracias, buenas noches y que descansen y que estén muy bien. Gracias, chao, chao, chao. Chao, 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 que estén bien. chao, Estén muy bien. compañera. Chao, chao, buenas noches. Chao.